Salimos el domingo, una amiga y un grupo de voluntarios sobre las 6 de la mañana, dirección Catarroja, Valencia. Habíamos dormido 2 horas y el trayecto era de 1 hora y media en coche aproximadamente desde Alicante. Conforme nos acercábamos, desde la autovía ya empezamos a ver signos de la destrucción. Coches amontonados en parkings, con los colores sustituidos por un marrón barro y la mayoría de los cristales rotos. Llegamos a las afueras del municipio y la situación ya chocaba. Paramos enfrente de una gasolinera que, por supuesto, no estaba operativa. El lodo la había engullido y parecía propia de un set de una película distópica. Una carretera de doble sentido donde el trasiego de camiones y coches ya se hacía notar. Nos empezamos a cambiar la ropa. Botas, mascarillas, gafas, guantes, incluso había gente que se ponía EPIs completos de arriba a abajo. Y es aquí cuando tú mentalmente ya te empiezas a preparar para lo que puedas ver. Como estábamos en las afueras, con la mochila en la espalda, pala en mano y cubo en la otra, caminamos unos 20 minutos hasta llegar al propio pueblo. Habíamos traído principalmente material sanitario, por lo que buscábamos el centro de salud más cercano. Preguntamos a varias personas dónde se ubicaba, pero la mayoría eran de fuera y no lo sabían. En el camino ves a bomberos y policías de Utrera, de Badajoz o de Madrid limpiando las carreteras, las aceras u organizando el tráfico. Cuando por fin llegamos, el centro de salud era un lugar vacío, precintado, sin luz y sin sanitarios a los que entregarles el material. Por ello, había que buscar organizaciones. Las aceras del pueblo, sucias, evidentemente, son sitios por los que se puede caminar, pero cuando tienes que cruzar de una acera a otra, te toca pasar por la carretera, donde se encuentra todo el lodo acumulado, pues se desplaza conscientemente para el paso de las personas. En ese momento te invade el pensamiento de tratar de no caerte y de no saber si donde pisas te va a cubrir hasta la rodilla o hasta el tobillo. Por suerte, la mayoría solo nos cubría hasta el tobillo. Estuvimos más de 1 hora andando por Catarroja buscando que nos aceptaran el material. Por suerte más bien, las ONGs estaban llenas y plenamente abastecidas de lo que traíamos. Pero por desgracia para nosotros, se convertía en toda una odisea, pues habíamos ido allí a ayudar y nos empezábamos a sentir completamente inútiles, merodeando sin poder colaborar, que era a lo que habíamos ido. El grupo se dividió en dos. Unos fueron a buscar un sitio donde pudiéramos ayudar y otros a ver si conseguíamos entregar las cosas. Por fin, el ayuntamiento nos lo aceptó. Pero hasta ello pasó un rato largo. En ese rato, un señor, imaginamos del pueblo, nos preguntó dónde podíamos conseguir una barra de pan. Y no teníamos ni idea, por supuesto. Y de refilón también escuchamos un «En el colegio necesitan mucha ayuda. Eso está completamente destruido». El mensaje no iba para nosotros, pero como si lo fuera. De un plumazo, y tras más de 1 hora, habíamos entregado el material y teníamos un sitio donde ayudar. Y allí que fuimos. Si lo que habíamos visto en la travesía por el municipio de Catarroja era un desastre, lo que vimos en el Instituto Berenguer Dalmau era un puto desastre. Tenías que dar una pequeña vuelta para entrar dentro, pues la carretera, esta vez sí, el lodo cubría hasta casi las rodillas. Llegamos y el cuerpo y la mente están 100% preparadas para colaborar. Las que me acompañaban decidieron no quitarse la mochila de la espalda, pero yo sí, pues me iba a estorbar durante mis labores. La dejé en un rellano, donde se juntaban unas escaleras y una puerta que no sé a dónde llevaba, pues la entrada estaba llena de escombros y de ramas. Literalmente no podía ver a dónde conducía esa puerta. La dejé porque pensaba que nadie en dichas circunstancias fuese a robarme nada, y spoiler, así fue. La mochila no se movió en toda la mañana. Al principio no sabes dónde eres realmente útil, pero te unes a la colaboración y haces lo mismo que ves que hacen. Había distintas herramientas allí, así que cogí una y me dispuse a tirar el líquido embarrado cerca del muro que separaba el colegio de la calle. De repente llegó alguien que, por la manera de decir las cosas, no era la primera vez ni la primera hora que llevaba ayudando en el instituto. Decía: «No podemos seguir tirando barro aquí. Hay que coger los cubos, llenarlos y tirarlos a la calle». Serían las 9:30, 10 de la mañana, por cierto. Y yo, respetando la cadena de mando autoimpuesta, pues lo hice. Unos tiran el líquido, otros con la pala lo colocan en los cubos y otros cogen esos mismos cubos como pueden y los tiran a la calle.
Y digo como pueden porque algunos los llenaban hasta arriba y eso era imposible de coger. Esta sería la primera vez que dije, por favor, no llenéis los cubos hasta arriba porque si no, no podemos tirarlos. El propio movimiento de las personas te hace que inconscientemente tú vayas variando tu posición, hasta encontrarte en una cadena humana 15 metros más alejado de donde habías empezado. Te encuentras de repente fuera del instituto, al final de la cadena, donde junto con otra persona cogéis el barreño y lo tiráis. Sinceramente no sé ni lo que era a donde estábamos tirando el lodo. Solo se veía un árbol engullido por el lodo. Quizás era un parque de niños, un pequeño jardín o vete tú a saber qué. Te empiezas a dar cuenta de que aquí no hay mando ninguno y que todo se improvisa. Hay algunos militares por ahí que dirigen, pero se veía que era todo sobre la marcha. Es entonces cuando uno dice, en la cadena humana de ahí, dentro necesitan relevo. Eché la cabeza para la dirección a donde señalaba el buen hombre. Dicha cadena estaba 10 metros adentro de donde nosotros estábamos tirando el lodo y el barro. Así que, sin resignación, con los militares abriendo paso por encima del lodo con tablas de madera de las mesas del colegio, fui hacia allí. Y es que esa era una de las ventajas, si no la única, del lodo. Era denso y podías colocar simples tablas y caminar por ahí tranquilamente. Esa cadena humana se adentraba en otra salida del colegio. Yo entré dentro del mismo, donde había varios militares. Unos mueven el lodo hacia la puerta de la salida, otros lo meten en los barreños y yo me dediqué a levantarlos para entregárselos a la nueva cadena humana formada. Por cierto, en ese momento de sustitución de cadena, mi amiga pisó donde no debía y al levantar el pie del lodo se le quedó la bota metida dentro. Este fue el único momento donde me permití sacar una sonrisa, pues ella estaba a la pata coja encima de un tablón de madera, sin una bota y con un militar metiendo todo el brazo en el lodo para sacar y colocarle la bota en el pie derecho. Dicho lo cual, aquí fue la segunda vez. Por favor, no llenéis los barreños, que si no, la gente no puede transportarlos. En eso, el trabajo sigue sin tener un orden. Os pongo en situación. En un momento coges la escoba y acercas el barro a la salida. De repente estás con la pala metiendo el lodo en los cubos. Luego te encuentras junto con otro voluntario desconocido levantando con fuerza el barreño para que avance en la cadena. Sin quererlo ni beberlo, estás otra vez con la pala. Coges un barreño. Alguien te pide perdón porque casi te tira la mierda a la cara. ¡Faltan cubos vacíos!, se grita a la cadena para que los devuelvan. Llegan a llenarlos. Te pones a levantar barreños ahora junto con un militar. Uno de los de adelante se despista de repente y te deja con el barreño a media altura esperando a que lo coja. En otra, tu compañero de levantamiento de barreño está con la pala y tú no puedes introducir el barreño en la cadena, porque no puedes levantarlo. Y oyes por uno de los pasillos interiores del colegio, ¡necesitamos ayuda! Y tú, vaya por Dios, no me diga usted. Era un militar, así que te acercas a donde te manda y tú, sin saber muy bien cómo va a ser el nuevo levantamiento de barreño que tú estabas haciendo y quién ocupará tu puesto, si es que lo ocupa alguien o si es que tú tenías algún puesto definido. Me pongo en otra cadena, en otra puerta, pero con la misma función. Levantar y pasarlo a los demás para que lo tiren fuera. Y otra vez, por favor, no los llenéis, que si no, no podemos levantarlos. El paso era más elevado, por lo que mi lumbar hacía más esfuerzo. Esta vez me encuentro en un patio interior del colegio, donde también hay lodo hasta las rodillas y los tablones de madera permiten caminar. Al lado tengo una mujer asiática, que ni por su fuerza ni su estatura destaca. En un momento dado expresa en voz alta, «Por favor, no llenéis los cubos, no podemos levantarlos». Sin ella saberlo ni escucharlo, en mi mente había reproducido ciertas palabras que no recuerdo, pero que convertían a esa señora en una compañera de pensamiento. Pero ella no paró y levantaba los barreños que decía no poder levantar. Los asiáticos es que tienen una ética de trabajo admirable, y eso me dio fuerzas para continuar. Siguiendo el orden del caos, entré en otra sala que daba a ese mismo patio interior. Se había formado otra cadena humana. Es decir, había dos cadenas que conducían a dos puertas, y por supuesto, con mismo funcionamiento. Otra sala llena de lodo, de barro, de voluntarios y de algún que otro militar. Sigo con mi trabajo y de repente escucho un «igual tiran el instituto directamente». Y yo, ¿perdón? ¿Estamos todos haciendo este trabajo para que luego vayan a derruir este edificio? Lo decidí ignorar y continué.
Al cabo de un rato, luego dicen, no debemos tirar el lodo ahí. Luego dice otro, sí que debemos. Ahí va a entrar una máquina a quitarlo todo, por lo que hay que facilitar el trabajo. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero en ese momento aparece un chaval joven que expresa, el de la máquina soy yo y a mí nadie me ha dicho nada. Volví a decidir ignorar por completo y seguir trabajando. La verdad que ya no recuerdo ni qué hora era. Quizás serían en torno a las 12:30. La cadena de mando seguía cambiando, y en ese momento, junto al chaval de la máquina, parecía que los que llevábamos más tiempo éramos nosotros, por lo que asumí un poquito de organización. Y digo un poquito porque yo no era nadie para ponerme ahí a decir a la gente, a los voluntarios, qué debían hacer. Consideraba que si alguien debía hacer eso, eran los propios militares, que en ese preciso momento no estaban. En esta nueva sala me tocaba pasar los cubos, llenos, evidentemente, a la cadena humana, no sin antes recordar que no los llenaran. También tuve que ir cogiendo los barreños vacíos que tiraban por la sala para pasárselos a los que estaban con las palas para poder continuar con el vaciamiento de la sala. Y aquí estuve un ratito, pues las fuerzas empezaron a fallarme. Decidí descansar un momento. Miré en las varias puertas que tenía la sala, lodo en una y lodo en otra. Así que me tocaba pasar por una de las cadenas humanas. Como pude, lo hice. Un voluntario que ayuda a los voluntarios, todo limpio él para la situación, me ofreció agua. Por supuesto, acepté y bebí a gallo de su botella, pues llevaba desde que había empezado sin tocar una gota de agua limpia. Me fui a la sala donde dejé la mochila. El pantalón chándal azul que llevaba era completamente marrón. Las botas, lo mismo. Me senté en unas escaleras, y recuerdo estar en silencio, mente incluida. Aunque fuera, el ruido era notorio. A lo que eso, tras unos minutos respirando y sin levantar la cabeza, una chica sentada a mi lado me pregunta, ¿estás bien? ¿Que no te he dicho nada? Y yo, vuelta a la realidad, sí, solo estoy cansado. No solo estaba cansado. Estaba completamente exhausto, incómodo y con sensación de impotencia. No parábamos de sacar lodo y aún seguía habiendo toneladas y toneladas. Me levanté y subí las escaleras a una parte que se había dedicado a zona de descanso, pues el barro no había llegado hasta arriba y estaba relativamente limpio. Había una chica comiéndose un bocata, que me daba la impresión de que sentía lo mismo que yo. Decidí recorrer los pasillos del colegio, de la parte de arriba, viendo las aulas cerradas, imaginándome cómo sería la vida de los niños antes y después de la catástrofe. No llegué a pensar si alguno no volvería a pisar ese instituto, y prefiero seguir sin pensarlo. Me senté en una silla de un aula vacía mientras escuchaba el alboroto de los voluntarios de fuera. Era la primera vez que mi espalda descansaba. Tras un par de minutos, mi mente me decía que tenía que seguir un rato más ayudando. Y eso hice. Pasé por la chica del bocata, le pregunté la hora. 1:15. Venga, último esfuerzo y a comer. Bajé, me puse unos guantes nuevos y me coloqué en medio de la cadena. A ir pasando o a arrastrar barreños. Desistí de mi labor de pedir que los barreños no lo llenaran, ya que lo dijera otro. Estuvimos unos 40 minutos más. Mi cuerpo no podía más, pero mi mente sí. Alguna sonrisa con el compañero de al lado salía de vez en cuando, pero hubo un momento clave en el que mi mente, y creo que la de todos, dejó de poder más. Se acercó un hombre que iba proclamando a viva voz: en la biblioteca de al lado tenemos macarrones boloñesa. Y se terminó. No quisimos parar de golpe, pero todos estábamos pensando ya en los macarrones. Uno de ellos dijo, yo quiero parar ya, que llevo desde las 12. En ese momento le miré como la imagen esta de Jesucristo todo ensangrentado. 10 minutos después, entre todos decidimos que era hora de descansar y parar a comer. El camino hasta los macarrones era, en unas condiciones normales, de 2 minutos. En esa situación tardamos unos 5. Recuerdo el camino como sentir la sensación de casi estar a punto de llorar por querer comerme un plato de macarrones. Finalmente fueron 2 tuppers, y no pequeños. Cogí el móvil por primera vez, vi que el Hércules había perdido, maldije un poco al aire, me manché de tomate el pantalón, ya ves tú en ese momento, pero eso ya dio para bromas. El comer y las risas te hacían sentirte un poquito mejor en medio de la catástrofe. Después de la comida, decidimos que no podíamos más,
que llevábamos desde las 8 y que habíamos hecho todo lo que teníamos en nuestras manos. Vuelta al coche. Un trayecto de 20 minutos andando convertido en 40. Trayecto de casi 2 horas a Alicante y con un sueño terrible. Llegué a las 8 de la tarde a mi casa. Me duché y me fui a dormir. 13 horas dormí. 13. El día fue muy duro, pero mereció la pena. Por todas esas personas que lo habían perdido todo. Sus casas, sus trabajos o sus familiares. Era todo un caos tras el desastre. No había orden y ayudábamos como podíamos sin importar si era efectivo o no. Mi opinión, y lo que siento, es que estos pueblos no van a volver a la normalidad hasta dentro de un año mínimo. Estar allí 2 semanas después era como si hubiese estado al día siguiente de la Dana. Todo esto después de miles de voluntarios día tras día. Y esto yo me lo he preguntado y creo que merece una reflexión. Si no hubiésemos sido ningún voluntario ningún día desde la tragedia, eso sería imposible de recuperar. ¿Cuál sería el papel del Estado? ¿Cuál está siendo ahora? Sin la ayuda de los voluntarios, Catarroja no se recupera hasta dentro de 10 años. Ni Catarroja, ni Paiporta, ni ninguno. Porque allí, ahora mismo, no se necesita un ejército. Se necesita un país entero.